Muy buenos días, mi querida comunidad de la Academia de Transformación Mental. Hoy es marzo 5 y es un placer para mí poder estar aquí todos juntos, reunidos en una misma voz, dándole la gloria y la honra al Señor, a quien todo lo ve, quien todo lo puede, quien restaura nuestra mente. Hoy quiero hablarles desde lo más profundo del corazón y decirles que muchas veces nosotros nos sentimos solos, como desfallecidos, sin fuerzas, sin voluntad, sin el deseo de avanzar. Pero hay una cita bíblica que nos alienta a dar lo mejor de nosotros. Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que la declaración para ti el día de hoy es: soy creación de Dios, diseñada con un propósito divino, camino con seguridad, sabiendo que Él ya preparó el camino para que cumpla mi misión. Vamos a orar. Amado Padre de la Gloria, qué bendición poder venir ante tu presencia, reconociéndote a ti como el Todopoderoso, el Creador de todo lo visible y lo invisible. Señor, cuando miro las montañas, los árboles, los pájaros, entiendo que solamente un artista como tú podría haber hecho algo similar. Señor, no tenemos la imaginación, la creatividad quizás para poder comprender cada una de las cosas que tú haces, por qué las haces, para qué, cómo las haces. Solamente te suplicamos en esta hora que nos ilumines, nos des la fortaleza, nos muestres el camino y nos ayudes, Señor, a tener ese proceso de reflexión contigo, a comprender tus tiempos, a aprender a esperar en ti y no desmayar en nuestra fe. Señor, te rogamos que en esta hora limpies nuestra mente, nos ayudes a tener claridad, visión y propósito en cada una de las citas bíblicas que vamos a estudiar. Dios de los cielos, escudriña nuestra mente y transforma nuestra vida para tu gloria y honra. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido, por todas las cosas que estás trabajando en nosotros, en nuestra familia, en nuestros negocios. A ti sea todo el honor y la gloria, Señor, por siempre. Te alabamos y te bendecimos y colocamos este momento en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy quiero tocar un tema que es para muchos muy delicado y he titulado este devocional La culpa no viene de Dios. Y para ello quiero invitarte a que vayamos a Mateo, capítulo 26, versículos 31 al 35. Y este capítulo es el proceso del sufrimiento que estaba atravesando el Señor Jesucristo, porque sabría que iba a ser acusado injustamente y pasó por diferentes emociones y sentimientos que vamos a ver poco a poco. Entonces dice en Mateo 26, versículo 31: cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a los discípulos: esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice: mataré a mi mejor amigo, y así mi pueblo se dispersará. Pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió: Pedro, no estés muy seguro de eso.
Antes de que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. Pedro le contestó: aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Entonces, aquí vemos a un hombre que está completamente seguro de su postura como creyente y que iría hasta las últimas con el Señor Jesucristo, que posiblemente ni siquiera titubeó o le tembló la voz al decirle eso al Señor Jesucristo, porque Pedro tenía una personalidad un poco especial. Este hombre era apasionado, impulsivo, valiente, pero también tenía momentos de duda y debilidad. Y a lo largo de los evangelios y del libro de Hechos podemos ver cómo evolucionó su carácter y cómo Jesús trabajó en él para transformarlo en un gran líder de la iglesia primitiva. Así que si observamos al principio sus emociones, sus sentimientos hacia el Señor Jesucristo generaron que él impulsivamente hablara, ¿no? Debido al amor, a la admiración que tenía del Señor Jesucristo. Al igual que cada uno de nosotros, Pedro tenía un propósito que cumplir en su vida como creyente. Sin embargo, por las diferentes emociones que ya describimos, él actúa apresuradamente. Y hay una pregunta que constantemente he escuchado. Vamos a dejar un momento allí la historia de Pedro para recapitular posteriormente este mensaje. La pregunta a la que me refiero, que constantemente nosotros como creyentes nos hacemos, ¿es la tristeza un sentimiento que viene de parte de Dios? Porque en algunas iglesias o filosofías nos dicen que tenemos que ser fuertes, que como que nos tenemos que alejar de las emociones, de los sentimientos, y tenemos que recordar que nosotros somos seres humanos. Vamos a ver qué dice Mateo 26, versículos 37 al 39. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sentimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo sintió una profunda tristeza, porque está diciendo: estoy triste, siento que me voy a morir. Entonces muchas veces nosotros podemos también tener ese tipo de emoción, de sentimiento. Sin embargo, el proceso que él realizó es un claro ejemplo de lo que nosotros como creyentes deberíamos realizar: ir a orar, ir a hablar con el Padre. Pero él les dijo a sus discípulos, él les dio una recomendación, o más bien fue un mandato: quédense aquí conmigo y no se duerman. ¿Por qué razón el Señor les diría no se duerman? Porque él sabía que necesitaba el apoyo de las otras personas en oración, porque estaba pasando por algo muy profundo. Y observamos el poder tan inmenso que tiene la oración. Al principio, cuando comenzamos en este canal con los devocionales, yo hacía oración por cada una de las peticiones. Si ustedes están acompañándome desde el inicio de este hermoso proyecto,
Pero con el pasar del tiempo fueron más y más personas las que se fueron agregando al canal y era imposible tener un devocional tan largo orando por cada uno o cada una de las peticiones. Entonces ahora lo que hacemos es orar de forma general los unos por los otros. Pero yo te recomiendo, yo te sugiero que en ese lugar de guerra, en tu cuarto, en tu cuaderno, en el lugar donde tú estás orando y con tu agenda, empieces a escribir uno a uno las peticiones que las demás personas te están haciendo. Puede que nosotros en nuestra intimidad oremos y le pidamos al Señor, por favor, ayúdame, así como lo está haciendo el Señor Jesucristo humildemente y está yendo ante su Padre. Recordemos que el Señor Jesucristo allí era Dios, en todo tiempo ha sido Dios. Él tenía parte de la deidad y de la Trinidad. Pero en ese momento le está diciendo al Señor que por favor le ayude a soportar ese sufrimiento. Entonces cuando estamos pasando por una condición, por un momento tan difícil, cuán importante es que oremos los unos por los otros. El poder de la oración es inmenso y a veces nos podemos sentir en la noche desmayar, sin fuerzas, sin energía, y así como el Señor Jesucristo, yo creo que muchos de nosotros hemos tocado el suelo con nuestra frente en lágrimas, clamando al Señor. Yo te quiero decir que esto no es en vano y que Dios está transformando tu vida de una manera impresionante, porque tú no puedes comprender ahora el poder de la oración, pero el Señor sí está escuchando tu petición. Y este ejemplo que el Señor Jesucristo nos da es muy importante para poder controlar, resistir los dardos del enemigo. Posteriormente, ahora vamos a continuar con Pedro en el capítulo 26 de Mateo, versículo 75. Yo sé que muchos de nosotros hemos leído la historia en la cual Pedro niega 3 veces al Señor Jesucristo. Pero recordemos que previamente el Señor Jesucristo le había advertido que aunque su postura de seguridad era que iba a estar siempre con el Señor Jesucristo respaldándolo, es decir, Pedro, allí en el versículo 75 del capítulo 26 de Mateo dice: y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Entonces Pedro salió de aquel lugar y se echó a llorar con mucha tristeza. Es lo mismo que a nosotros nos ocurre cuando hemos pasado por un proceso en el que quizás caemos o en el que tenemos un sentimiento de culpa muy fuerte, ¿no? Pero hay algunos pasos que realizó el Señor Jesucristo para que Pedro no se mantuviera en el estado de sentimiento de culpa. ¿Ustedes creen que Pedro había hecho todo su proceso de discipulado y de evangelización si se hubiera quedado allí triste y afligido por lo que había ocurrido con el Señor Jesucristo cuando lo negó 3 veces? Ahora mi pregunta para ti es: ¿cuántos años has durado manteniéndote en la misma postura, sosteniendo ese costal de sentimientos de culpa que no te llevan a ningún lado, que lo único que hacen es apagar ese gran fuego, esa llama que el Señor ha puesto en ti
para que te levantes y desarrolles el propósito que Él tiene en tu vida. Entonces, aunque Pedro es el discípulo más cercano del Señor Jesucristo, él posteriormente vemos que el Señor Jesús busca restaurarlo. Esto lo puedes ver en Juan capítulo 21 versículos 15 al 19, porque después de la resurrección Jesús se encuentra con Pedro en la orilla del mar de Galilea, y en este encuentro Jesús le hace 3 preguntas similares. ¿Recuerdas? Pedro, ¿me amas? Pedro responde afirmativamente cada vez, y Jesús le da una nueva misión: apacienta mis ovejas. El Señor Jesucristo nunca le dijo: ajá, Pedro, yo sabía que me ibas a negar 3 veces, yo lo sabía, ya te lo había dicho. Él nunca le estuvo recordando lo que había hecho en su pasado. Él sabía el potencial que Pedro tenía, y por eso le decía era que avanzara, que no se preocupara por lo que había hecho antes, que en 1 de Juan 1:9, que él había confesado su pecado, había llorado amargamente, entonces que avanzara. Y Pedro se convierte en un líder clave. En Hechos capítulo 2 y versículos en adelante, Pedro predicó en Pentecostés y 3,000 personas se convirtieron. Solo es en Hechos 2, versículos 14 al 41. Él se convirtió en un líder clave de la iglesia primitiva. Fue valiente y enfrentó grandes persecuciones sin miedo. Ahí ya no tenía el miedo. ¿Sí te das cuenta que todas las cosas vienen para bien a los que amamos al Señor? Porque aunque en estos momentos puedas estarte preguntando, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando nuevamente por este dolor? Si tú ya has confesado tu pecado, si tú estás creyendo las promesas del Señor, si tú estás viviendo a diario con la doctrina bíblica, ten presente que el Señor está utilizando esa situación para transformar tu carácter, para transformar tu fe y desarrollar ese líder que tú vienes guardando durante muchos años. Así que la restauración no solo implica perdón, sino un nuevo propósito y un empoderamiento para seguir adelante sin culpa. Aquí te voy a dar 4 pasos para que puedas tomar nota en tu agenda. El primero es reconocer el error y arrepentirse, así como lo hizo Pedro, que lloró amargamente. El segundo es aceptar, aceptar el perdón de Dios y no quedarse atrapado en la culpa. Cada vez que tú estás recordando y recordando lo que hiciste, es como si estuvieras diciendo que el Señor no te perdonó. 3. Permitir que Dios use nuestro pasado como testimonio y no como una carga. Y 4. Reafirmar nuestro propósito y seguir adelante con confianza en la gracia de Dios. Así que, así como Pedro fue restaurado y usado para grandes cosas, tú también puedes ser restaurado y avanzar en tu propósito sin que la culpa te limite. Vamos a orar. Amado Padre de la Gloria, gracias te damos porque es un deleite estar en tus atrios, en tu presencia, Señor Todopoderoso. Ay, Señor, cuán precioso eres, cuán maravilloso eres, que aún en medio de nuestro pecado nos limpias las heridas y nos dices: no te preocupes, yo sé lo que pasó, comprendo lo que pasó, pero hoy te limpio y avanza, no te quedes ahí postrado. Yo ya te hice libre en la cruz a través de mis llagas. No tienes por qué recordar tu pecado y tu pasado, porque yo ya no lo recuerdo más. Gracias, Señor,
por este hermoso momento, por la oportunidad que nos das de servirte y de alabarte y glorificarte con nuestras vidas y nuestro ejemplo. Te alabamos, Señor, te glorificamos y exaltamos tu santo nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Mis queridos amigos de la Academia de Transformación Mental, si este mensaje ha sido de bendición para ti, quiero pedirte un favor muy especial. Compártelo en tus estados, compártelo con tus amigos, en los mensajes. No tengas miedo, porque el Señor ya te hizo libre, y así como tú vivías con miedo, hay muchas almas que están en igual de condición. Hagamos que este canal sea el más escuchado, sea el más visto, y que muchas almas vengan a los caminos del Señor. Te abrazo en el Señor Jesucristo, te bendigo y declaro que hoy será un día de éxito. Así lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga y nos vemos mañana en nuestro siguiente devocional.